Bien, señoras y señores, aquí estamos de regreso a las 7:37 de la mañana. Laura Castellano y un servidor Geraldino González. Recibimos a Rafael Fafa Tavera, dirigente político de larga data, hombre comprometido desde hace muchos años con las causas democráticas de este país y dirigente del PRM. Bienvenido, don Fafa, un placer tenerle por aquí. Y para mí también es un placer compartir con ustedes porque por la mañana los veo casi siempre. Pero mire qué interesante. Eso es una audiencia muy distinguida. Muchas Además, gracias. yo he seguido a Laura por la actitud que ha tenido con sus dos mellizos. No me diga. Qué bien, qué bien. Gracias, don Papa. Usted lo escuchamos también con frecuencia, ya desde la radio. Un intercambio. Exactamente, pero qué bueno tenerle por aquí, que podamos conversar directamente sobre muchos temas. A propósito, sobre todo, de la cercanía del discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, donde ya el PRM y el mismo Luis Abinader han asumido una posición abierta, una crítica fuerte al contenido del discurso y haciendo un llamado a que la población y la sociedad civil debe seguir empoderándose de la lucha contra la impunidad. Mira, es un problema que se ha heredado. Es de verdad que la corrupción no es un problema específico de este gobierno. Eso es lo primero. Era una tradición, la política se ha degradado, en el mundo se había degradado la política. Porque, sobre todo después de Reagan y de la Thatcher, que patrocinaron ese proceso de neoliberalismo, de que el poder debía ponerse al servicio del mercado, terminó el mercado inundando con sus valores la política y la degradó. Entonces la política también se convirtió en un negocio. La culminación de ese proceso, que está culminando, ha terminado llevando un comerciante a la política, un jefe del mercader en Estados Unidos a la política. Y él quiere actuar ahora precisamente como él actuó en sus empresas, como si el mundo fuera un conjunto de empresas. Yo creo que esa es la culminación de ese proceso. Estamos ante el desafío de recuperar la política para que vuelva a ser servicio. En ese proceso los dominicanos, sobre todo del poder, no entendieron que si tú tienes el control de la policía, del ejército, del Congreso, de la justicia, y además tiene con qué financiar una inmensa campaña de propaganda, eso no te protege, porque hoy el poder no te asegura a ti impunidad, porque es el sistema mismo que necesita ahora barrer con esas herencias. El capitalismo no tiene enemigos ahora. Antes, con la Guerra Fría, cualquier disturbio había que contenerlo, decía Estados Unidos. Y lo otro, al amparo de ser leal con Estados Unidos, tú podías hacer cualquier cosa. Todas las dictaduras militares de América Latina se dieron en nombre del anticomunismo y apoyando a Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le importaba lo que hiciera la Guardia, no había derechos humanos para ellos. Ni le importaba tampoco lo que hicieran los administradores con sus cuartos. Al amparo de eso era que Suiza era una embajada para tener una protección internacional. Y ahora ya Suiza no lo es. Es decir, hay un cambio en el mundo frente a la corrupción. Aquí no lo han entendido. Y yo decía desde un año, no se crea el gobierno que está seguro de que no va a tener que rendir cuenta porque controla todas las instancias dominicanas. Hay que rendir cuenta ahora. Ese es el desafío. Y el discurso de Danilo no rindió cuenta más que de sus obras, no de la presión popular. En este país se produjo con el problema de esa bendita marcha verde, un acontecimiento que no se ha producido en ninguna parte de América Latina. Ni cuando Fidel Castro entró a La Habana había un 91% de la población de acuerdo con él, ni cuando Fidel Castro entró a La Habana. Nunca antes en América Latina, frente a una consulta, tú habías encontrado una abrumadora mayoría como esa que dice la encuesta que se expresó a propósito de esa manifestación. 91% de la población pidiendo el fin de la impunidad. El presidente dijo que él está del lado de ese llamado. Oye, no es Fue loco más para estar en allá. contra. Dijo que él es el principal abanderado de esa lucha. Sí. Y que podemos confiar porque él va a garantizar que este caso llegue a las últimas consecuencias, caiga quien caiga, etcétera. Tú ¿Qué opinión sabes, le parece tú sabes ese planteamiento? que hay mucha ilusión todavía de creer que como tú controlas todas las instancias del poder y puedes financiar una inmensa ola de propaganda,
que tú puedes adormecer al pueblo. Y este pueblo parecía también, oye, que estaba sumiso. Eso que se puso en evidencia no lo sospechaba nadie, ni siquiera los que participamos en la convocatoria de esa marcha, porque salió a la superficie un nivel de indignación inesperado de todos los sectores del país. Entonces el presidente no puede estar en contra de el 91% de la población que pide el fin de la impunidad. Él no es tonto. Tiene que estar aliado. Tiene que estar aliado. Es más, yo pensaba que le iba a decir, en la próxima marcha yo voy a ir. Yo esperaba eso. El hecho es que lo que le están pidiendo es el fin de la impunidad. Y yo quiero darle una recomendación. Aquí hay una experiencia ya. La Junta Electoral fue objeto de una ola crítica por su comportamiento parecida a esta de la impunidad. Y ha habido una solución en la Junta que apaciguó el reclamo frente a ella y la crítica. Fafa, ¿qué le pareció la sentencia del juez Vargas? Una muestra importante de que a pesar de toda la corrupción del aparato judicial, hay mucha gente seria dentro de ella. Ese juicio que hace el juez Vargas es una muestra de que hay que respetar los procedimientos. ¿Tú te imaginas a ese juez cuando la Suprema Corte de Justicia detuvo a la puerta de la justicia el expediente del senador de San Juan de la Maguana? Después de haber sido, lo paró la Suprema. Y dos, a Díaz Rúa le excluyeron su proceso, ni siquiera para comenzarlo. Cuando tú ves cosas como esa, en vez de dilucidar los problemas al aire, usan la influencia para que la justicia lo proteja. Y desde ese punto de vista, entonces, esta decisión del juez Vargas ayuda a crear por lo menos esperanza de que en la justicia quedan personas responsables. Porque él no ha dicho nada. Dice, el procedimiento que ustedes me introdujeron aquí no corresponde y lo devuelve. Ajustenlo. Si hay un problema doble, usted puede decir el problema civil, usted puede devolver o dar una indemnización, pero aquí hay una realización de un problema penal que no puede liquidarse por un acuerdo entre dos partes. Usted puede liquidar la parte civil, pero la parte penal no. Es que la Odebrecht es autora de un delito penalmente establecido, sin que le hayan hecho ningún estudio de la revalorización de sus obras. Por eso, yo creo que la gente ha reaccionado frente a esa sentencia, como debe ser, pensando en que el juez Vargas un poco recupera la imagen deteriorada de la justicia. Con el tema del contenido del acuerdo, ya han empezado voces, muchas cercanas a la Procuraduría, que lo que dejan es la duda de si con esta inadmisión del acuerdo realmente se podrá tener resultados que se habían prometido para el mes de mayo esencialmente, y en qué medida esto accidenta la posibilidad de que esta información vaya a ser realmente obtenida y difundida a la población. De alguna manera, sí, estamos recibiendo el golpe de parte del juez Vargas, pero esto lo que va a poner es en amenaza ese esquema de trabajo que habíamos planteado. No es así. Ayer, Antonio Almunde, un especialista del PRM, dio una conferencia en el local del distrito del partido, mostrando que nadie ha pedido que se pare el trabajo y que el trabajo se pueda continuar aún suspendiendo el compromiso con la Odebrecht, porque la realización no depende de ello. Hay una compañía contratada que es la que está haciendo el trabajo. Nadie va a patrocinar, yo creo, no tendría el descaro ni siquiera por intereses de decir que se detenga la construcción de la planta. No, lo que se está planteando es que la Odebrecht no puede seguir administrándola cuando tú encuentras ejemplos como los del Perú, liquidando toda su presencia allá y además declarándola que el soborno y la corrupción son como los delitos de lesa humanidad que no prescriben. Y aquí quieren sancocharlo, tapando, y dicen, no, que ellos sigan. Es una burla a la racionalidad nacional ignorar la dimensión del problema y además la generalización de los estados donde ha habido problemas como este, cómo se están comportando. Es una vergüenza para los dominicanos que en el único sitio que quieren dejar que siga trabajando la Odebrecht es aquí. En el único sitio que no se plantea el sentido
de la acción criminal que representa el hecho del soborno frente al Estado. No, aquí lo querían liquidar con la esencia de ese acuerdo. Y cuando lo devuelven es para que incorporen la globalidad del delito, que no solo es un problema de la compensación, hay que abordarlo también como un tema de significación criminal. Y desde ese punto de vista, yo creo que los dominicanos están conminados a una realidad. Este país camina a una encrucijada. Yo soy de los que cree que Danilo no puede propiciar o no debe propiciar, de acuerdo a sus intereses, el esclarecimiento, pero no puede impedir la impugnación que hay con una actitud de querer obviarlo. Danilo nada más habló de la planta. Él no habló de lo que está pasando en el CEA, de lo que pasó en la OISOE, de lo que pasó en Corte, de toda la herencia que se ha estado denunciando con evidencia de que la práctica de la corrupción en general, que lo que se puso en evidencia en la OISOE es que hay un sistema en el poder para manejar todos los recursos desde el ámbito de aprovecharlo de quien los dirige. Y eso no puede despacharse solo como él lo hacía. Acelerar la construcción de las plantas, y los que están en contra son los que van a sentir afectados, los generadores de energía, porque esto va a producir una energía más barata. Oye, aunque sea verdad que los generadores no quisieran la presión de la planta, no puede despachar el tema de la Odebrecht con esa referencia. Él subvaloró la indignación nacional. Aquí hay una indignación en todos los sectores y él no le respondió a esa indignación. Hace un momento usted señalaba que la corrupción lamentablemente era un mal que había afectado prácticamente todos los gobiernos de República Dominicana. No, en la política en el mundo. La política, en sentido general. Usted tenía hace muchos años, cuando usted dirigía grupos de izquierda, un planteamiento que se ha mantenido todavía latente, que usted hablaba de la refundación de la República. Y yo pregunto, en esta circunstancia, porque no es un problema de poder ejecutivo, no. es un engranaje en donde está el legislativo, el judicial. Globalmente. El que esté en la... Mira, cuando tú ves que una persona invierte 30 millones de pesos para ser senador o diputado, que tú le sumas todas las gracias de la concesión y te das cuenta que él está haciendo una inversión desde el punto de vista comercial, porque cree que la va a recuperar en el ejercicio del poder y con beneficio, y en nombre, y en importancia, y en imagen. Es decir, la política se ha degradado en el mundo. El desafío de nosotros en el PRM es tratar de recuperar la política, porque no es verdad que podemos ignorar la herencia funesta del ejercicio de la política. Ahora no es contra los políticos, es contra la política. Hay que recuperarla, la política como servicio. Yo te digo que la idea de refundar la República tiene actualidad ahora. En el sentido, Peña Gómez decía que era refundar el Estado. Y yo te digo, si hay una generalización de la corrupción, si tú encuentras que en un ayuntamiento para darte un permiso aparecen tipos que te ponen muchas dificultades para después decirte que ellos te pueden hacer la diligencia, que hay con tarifas, servicios públicos que deben ser gratuitos, que tú lo encuentras en todas las áreas del Estado, una práctica de aprovechamiento, que eso de tú comprar un solar ahora en la campaña de construcción de escuelas, sabiendo que había un fondo disponible y siendo tú un dirigente, de comprar un solar a uno para tú venderlo compartiendo con el que te lo va a tasar el reparto de los excesos que le ponen en el precio. Eso no son sorpresas. Aquí la gente sabe que es así. En cualquier contrato de construcción tú tienes la posibilidad de agregarle lo que va a repartir fuera de tu proyecto. Es decir, nadie que se respete puede ignorar que la política se ha convertido en el más grande de los negocios. Y una muestra es cómo los que han estado en el poder exhiben con el mayor descaro su acumulación. ¿Tú te imaginas lo que es en este país que un señor sea capaz de hacer una fiesta siendo funcionario del gobierno del día que le reportan que sus depósitos están en 500 millones de dólares? Y la gente sabe eso. Y después infelices que se fueron el día que lo llamaron para el gobierno debiendo meses de pensión donde vivían y que son ahora funcionarios con recursos para internacionalizar su inversión. Es decir, este país necesita restaurar la confianza en la política. Y Danilo tiene una experiencia
Mira lo que pasó en la Junta. Él propició, con todas las presiones, una solución que apaciguó la demanda de la Junta. Yo esperaba que en este caso de la justicia él iba a convocar a la entidad que tiene que ver con la justicia para que se abordara el problema de la desconfianza general que hay en una institución donde los fiscales y los jueces andaban en la calle pidiendo aumento de salario. Y tú lo puedes administrar la justicia a gente que no se siente que se les reconoce sus recursos y sus derechos. Y tú lo ves. Lo de la policía, 7.000 pesos, 6.000 pesos, armado y con uniforme. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo? Pero un pendejo si te deja morir y usa su uniforme y su poder para agenciársela. Es decir, hay una visión general del Estado que propicia la corrupción. Don Fafa, con esta decisión del juez Vargas y poniendo también en contexto el discurso del presidente, ¿hacia dónde va la investigación del caso? ¿Se atreve a darnos algún tipo de especulación de cuál usted entiende que será el resultado en los próximos meses? Lo primero es que ahora, como hay referencia de cómo se ha procedido en otros países, no es fácil meter el cuento a los dominicanos que una solución que excluye la verdad del proceso. ¿Por qué no se ha nombrado una comisión que haga una reevaluación de todas las obras de los Odebrecht a ver si es verdad que fueron o no sobrevaluadas? ¿Qué es lo que es devolver 184 millones de pesos para una empresa que se va a quedar aquí y que lo que te va a pagar a ti lo puedes recuperar simplemente sobrevalorando otra vez sus obras? Es propiciar una burla a la inteligencia dominicana. Por eso yo creo que el único camino que tiene el gobierno es someterse a la transparencia en este caso. Hay un esfuerzo de ocultar la verdad sobre esto y en este tiempo yo vivo diciendo que la transparencia es un agente subversivo que la gente no se da cuenta. Porque lo que tú no puedes ocultar no puede evadir las consecuencias de lo que ha hecho. Estados Unidos, el jefe del mundo, no puede tener secretos. Mira cómo se lo sacaron en Wikileaks. Es decir, gracias a la tecnología hay una posibilidad de que no haya secretos. Ni en Roma hay secretos. Ni el Papa puede esconder las vagabunderías que cometen sus clérigos. Entonces, en esta época de la transparencia, tú no puedes ejercer aquí el tratamiento de este caso, ignorando lo que la gente sabe que están haciendo otros países, que es poniendo en evidencia. ¿Tú te imaginas que en Ecuador un expresidente está prófugo y condenado de antemano a 18 meses de prisión? Que el presidente de Panamá está impedido de salir del país, que el presidente de la Suprema Corte de Panamá está cumpliendo 5 años por asociación en vínculos de corrupción, que en Guatemala hay 3 expresidentes y una vicepresidenta presas, que en Salvador murió en prisión domiciliaria un presidente y el que le sustituyó a él está prófugo también acusado ahora en Nicaragua. Y tú sabes lo que ha pasado en América Latina. Entonces, estamos en una época donde tú no puedes creer que a ese movimiento internacionalizado ya, tú le puedes sacar el cuerpo. Aquí no hay ninguna salida que no sea poner sobre la mesa la verdad de este procedimiento y hablar de quiénes son los responsables. ¿Tú te imaginas en el Congreso? El juez que investiga llamó a Andrés y a Yu, a 2 presidentes del Senado, que en su época se manejaron con cientos de millones de dólares y no ha llevado a ese que es presidente del Senado hoy a interrogarlo, porque ¿por qué tú invitas a los otros días a este no? ¿Por qué tú no invitas a la que le precedió a él también? Es decir, que son actitudes que tú ves que son de discriminación y de pretensión de dormirnos. No, en este país no va a pasar este caso ignorando la transparencia y diciendo quiénes fueron recibiendo cuartos. Eso no puede estar así. En otros países lo hacen, ¿por qué aquí no? Pero ellos han expresado su disposición de acudir a la Procuraduría. Pregunta, ¿y por qué el juez no ha invitado a nadie? Para ponerte el ejemplo del Congreso. Invita a Chuy y Andrés. Ayer ellos estaban respondiendo las responsabilidades con las que ellos se relacionaron y poniéndose a disposición, porque ellos lo dijeron, pueden investigar. Están negando que tengan que ver con eso. Pero a los que estaban en la autoridad en el tiempo del mayor volumen de inversión del Estado en obras, a esos no, porque están en el poder. Es decir, no pueden coger a este país de tonto.
están manejando esto con una visión amateur, creyendo que este es el pueblo de ayer, este es un pueblo que tiene más formación. Don Fafa, no tenemos más tiempo, pero como siempre un placer escucharle y haberle tenido aquí. Ya veremos a dónde se conduce este proceso, que por lo visto le faltan muchos meses todavía. No. Señores, así despedimos a don Fafa Taveras, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. También despedimos la entrega del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Bien.